La fregona golpeaba contra el mármol italiano. Eran las 11:47 de la noche. Ray debería haber estado solo en la planta ejecutiva. En cambio, se encontró con Brooke Callahan, el director general, cuya firma controlaba su sueldo, tirado en el suelo junto a la ventana del techo como una marioneta con los hilos cortados. La ciudad brillaba detrás de ella con unas vistas valoradas en $50 millones, y ella estaba sentada con un vestido de $3,000, el rímel corriéndose por sus mejillas de porcelana, mirando a la nada. Sus miradas se cruzaron. El universo se olvidó de los títulos profesionales. Los áticos resuenan, susurró ella. Cuando nadie espera, se oyó decir a Ray antes de pensar. Mi casa es pequeña, pero la risa de mi hija llena cada rincón. Sonrió la sonrisa imprudente de un hombre que ya había cruzado la línea. Podrías mudarte aquí. Ella no se rió. 23 horas después, sonó el timbre de su puerta. La mujer más poderosa de la ciudad estaba en su porche agrietado, con una maleta en la mano. Dijiste que había sitio. Lo que siguió destrozaría todo lo que él creía sobre el amor y las barreras entre mundos. Diem, Ray Hollister había sido invisible durante 7 años. 7 años fregando suelos que costaban más que su salario anual. 7 años arreglando aparatos de aire acondicionado mientras los ejecutivos pasaban sin mirarlo, con sus zapatos de cuero italiano haciendo clic contra el mármol que él acababa de pulir. Había aprendido a apreciar la invisibilidad. Significaba que nadie cuestionaba por qué un hombre de 42 años con manos callosas y una sonrisa perpetuamente cansada trabajaba en el turno de noche en uno de los edificios más prestigiosos de la ciudad. Significaba que nadie preguntaba por la fotografía. Guardada en su cartera, una niña con sus ojos y la barbilla obstinada de su madre, esperando en casa con una niñera que cobraba por horas. El edificio Callahan se elevaba 47 pisos hacia el cielo nocturno, un monumento a la ambición y al dinero antiguo. Ray conocía cada centímetro. Sabía qué ascensor hacía un ruido chirriante en la planta 32. Sabía que la sala de conferencias de la planta 15 siempre olía ligeramente a puros, a pesar de la estricta política de no fumar del edificio. Sabía que la planta ejecutiva, la 47, se suponía que estaba vacía después de las 9 PM, cuando la última asistente recogía sus cosas y el equipo de limpieza terminaba su ronda. Por eso la dejó para el final. El silencio allí arriba era diferente, más denso, como si el aire mismo supiera que estaba respirando un espacio enrarecido. Esa noche, el silencio era extraño. Ray salió del ascensor de servicio con el cubo de la fregona golpeando contra el suelo pulido, y se quedó paralizado. La luz se derramaba desde la oficina de la esquina, la oficina con la placa que decía Brooke Callahan, directora ejecutiva, en letras que probablemente costaban más que su camioneta. En 7 años nunca había visto esa luz encendida después de las 10. Miró su reloj. Eran las 11:43. Lo más inteligente sería dar media vuelta, volver más tarde y fingir que nunca se había dado cuenta. Pero algo en la calidad de esa luz, tenue, casi derrotada, le hizo empujar su carrito hacia adelante, con las ruedas chirriando suavemente contra el mármol que reflejaba las luces de la ciudad como un espejo. La puerta estaba abierta. No del todo, solo lo suficiente para sugerir que quienquiera que estuviera dentro había dejado de preocuparse por los límites. Ray se detuvo en el umbral, con la mano en el mango de la fregona, y fue entonces cuando la vio. Brooke Callahan, la mujer cuyo rostro adornaba las portadas de las revistas de negocios, cuya firma en su nómina le permitía tener dinero y zapatos que le quedaban bien, y comida que no fuera ramen, estaba sentada encogida contra la ventana que iba del suelo al techo como algo roto. Sus zapatos yacían abandonados a su lado, esos tacones rojos que costaban más que su alquiler mensual. Su cabello, normalmente impecable, caía en ondas despeinadas alrededor de su rostro, y sus ojos, Dios. Esos ojos miraban a la nada, reflejando la vista de $50 millones que probablemente ni siquiera podía ver. El mango de la fregona se deslizó de los dedos de Ray y golpeó contra el mármol. El sonido rompió el silencio como un disparo. Brooke levantó la cabeza de golpe
y durante un terrible instante se miraron a través de una distancia mucho mayor que los 6 metros de suelo pulido que los separaban. Él vio cómo ella registraba su uniforme, la insignia de mantenimiento, el rostro curtido de un hombre que había aprendido a no esperar nada. Esperó el rechazo, el gesto seco con la cabeza, el silencio significativo que le recordaría cuál era su lugar. En cambio, algo en su expresión se derrumbó. Lo siento, dijo Ray, aunque no estaba seguro de por qué se disculpaba. Por su presencia, por el dolor de ella, por la enorme brecha insalvable entre sus mundos. No sabía que todavía quedaba alguien aquí. Puedo volver. Se agachó para recoger la fregona, calculando ya cuánto tiempo tendría que esperar antes de que el suelo volviera a estar vacío. Pero su voz lo detuvo bruscamente, como si hubiera estado llorando o gritando, o ambas cosas. ¿Sabes qué es lo curioso de las casas de lápices? Rice se enderezó lentamente. En 7 años, Brooke Callahan nunca le había hablado directamente. Ni siquiera estaba seguro de que supiera su nombre, a pesar de la placa que llevaba prendida en el pecho. Señora. Ella se rió, pero no había humor en ello. Solo agotamiento. Resuenan. En cada habitación. En cada pasillo. Los pasos rebotan en los muebles de diseño en los que nadie se sienta nunca. Ella presionó la palma de la mano contra el cristal, dejando una mancha que Ray sabía que tendría que limpiar más tarde. Tengo 370 metros cuadrados y 12 habitaciones, y el único sonido que oigo cuando llego a casa es mi propia respiración. Ray debería haber asintido educadamente. Debería haber murmurado algo apropiado y haberse alejado. Volver a su existencia invisible, donde los directores generales no compartían su soledad con el personal de mantenimiento. Pero Penny había estado preguntando últimamente sobre la soledad, ¿por qué algunos niños en la escuela tenían madres y ella no? ¿Por qué su apartamento se sentía diferente a las casas de otras personas? Él había estado luchando por encontrar las palabras para explicar que la soledad no tenía que ver con los metros cuadrados o los muebles de diseño. Tenía que ver con los espacios entre los latidos del corazón. El silencio tras las risas se desvaneció. Mi casa es pequeña, se oyó decir, e inmediatamente quiso retractarse. ¿Qué estaba haciendo? Pero las palabras siguieron saliendo, como si hubieran estado esperando 7 años para este momento. 74 metros cuadrados, 2 dormitorios si se cuenta el armario que convertí cuando mi hija se quedó pequeña para la cuna. Las tuberías traquetean en invierno y los vecinos ponen la música demasiado alta los fines de semana. Brooke lo estaba mirando ahora, mirándolo de verdad, y Ray se sintió como uno de esos insectos clavados bajo un cristal en una vitrina de museo. Debería dejar de hablar, definitivamente debería dejar de hablar, pero la risa de mi hija llena cada rincón, continuó, porque aparentemente su boca había declarado la independencia de su cerebro. Y el café siempre está caliente. Y hay una abolladura en el sofá donde nos sentamos juntos todas las noches para leer cuentos. Sonrió, la sonrisa imprudente de un hombre que ya había cruzado una línea que no sabía que existía. Podrías mudarte aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, absurdas e imposibles. Ray esperó a que apareciera seguridad, a que llegaran los abogados, a que la tierra se abriera y lo tragara por completo por haber tenido la osadía de bromear con una mujer que podía comprar todo su edificio de apartamentos sin mirar su saldo bancario. Brooke no se rió, no llamó a seguridad, solo lo miró con esos ojos agotados, y algo brilló en su profundidad, algo que podría haber sido curiosidad o reconocimiento o la esperanza desesperada de una mujer que se ahoga y acaba de ver tierra. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ray, respondió él. Ray Hollister. Ella asintió lentamente, como si archivara la información. Ray Hollister, repitió. El hombre que ofrece su casa a extraños. Tú no eres una extraña, dijo él, y enseguida se arrepintió. Por supuesto que era una extraña. Era la extraña más famosa del edificio. Quiero decir que sé quién eres. Todo el mundo lo sabe.
Todo el mundo conoce a Brooke Callahan, la directora ejecutiva. Ella volvió a mirar por la ventana, su reflejo fantasmal contra las luces de la ciudad. Nadie conoce a Brooke. Ray no supo qué responder a eso. Cogió la fregona, la devolvió al cubo y se dispuso a retirarse a la seguridad de la invisibilidad. Te dejaré en privado, dijo. Puedo terminar el suelo mañana, Ray. Su voz lo detuvo en la puerta. Gracias por la oferta. Él asintió sin atreverse a volver a hablar y empujó su carrito hacia el ascensor. Las puertas se cerraron detrás de él y se apoyó contra la pared, exhalando un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. ¿En qué había estado pensando? Podrías mudarte aquí. Era lo más ridículo que había dicho nunca. Mañana sería una anécdota que Brooke Callahan contaría en las fiestas. El hombre de mantenimiento que le había ofrecido una habitación en su pequeño apartamento. Ray apartó ese pensamiento y se concentró en llegar a casa. Penny ya estaría dormida, pero él echaría un vistazo a su habitación de todos modos. Observaría cómo subía y bajaba su pecho y se recordaría a sí mismo por qué trabajaba por las noches en un edificio que le hacía sentir como un fantasma. 23 horas más tarde, Ray estaba en su cocina, removiendo una olla de macarrones con queso, mientras Penny estaba sentada a la mesa, con la lengua fuera por la concentración, coloreando el dibujo de una casa. No era su apartamento, sino una casa de verdad, con jardín, chimenea y humo que se elevaba hacia un sol sonriente. Últimamente había estado dibujando muchas casas. Ray intentó no darle demasiada importancia. Papá, ¿cómo se escribe bonito? Preguntó Penny sin levantar la vista de su obra maestra. Bu, respondió Ray automáticamente. ¿Qué estás escribiendo? Es para mi profesora, dijo ella. Nuestra tarea es dibujar la casa de nuestros sueños. Ray removió los macarrones con más energía de la necesaria. ¿Y cómo es la casa de tus sueños, pequeña? Penny levantó su dibujo. Una casa de 2 pisos con persianas moradas, un jardín lleno de flores que parecían más bien manchas de colores y 2 figuras de palitos en la ventana, una alta y otra baja. Tiene una habitación solo para mis libros, dijo, y una cocina donde podemos hacer galletas. Y sonó el timbre. Ray frunció el ceño. Nunca recibían visitas. Su madre vivía a 3 estados de distancia. Sus amigos de antes del divorcio, antes de que Maggie se marchara, antes de que su vida se convirtiera en una cuidadosa coreografía de supervivencia, se habían ido desvaneciendo poco a poco en el recuerdo. Se secó las manos con un paño de cocina y se dirigió a la puerta. Penny lo seguía con el lápiz de colores aún apretado en el puño. Abrió la puerta y el mundo se inclinó hacia un lado. Brooke Callahan estaba de pie en su porche de hormigón agrietado, con una maleta de diseño a sus pies, vestida con vaqueros y una sencilla blusa blanca que probablemente costaba más que su coche. Llevaba el pelo recogido en una coleta, sin maquillaje, sin armadura. Así parecía más joven, vulnerable, humana. Dijiste que había sitio, dijo. Ray abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. No le salieron las palabras. Penny le tiró de la camisa. Papá, ¿quién es esa? Ray por fin se dio cuenta de la realidad. Señorita Callahan, ¿qué hace aquí? ¿Cómo ha...? Estoy en la base de datos de empleados, dijo Brooke, como si presentarse en el apartamento de un trabajador de mantenimiento con equipaje fuera algo perfectamente normal. Necesito un lugar donde quedarme. Usted me lo ofreció. Estaba bromeando, se oyó decir a Ray, aunque su voz sonaba lejana. Lo sé. Ella cogió su maleta. ¿Hablabas en serio sobre el café caliente? Ray la miró fijamente. Brooke Callahan, directora ejecutiva de una empresa multimillonaria, le estaba preguntando por su café, de pie en su porche con una maleta. El universo había perdido claramente la cabeza. Mi ático se incendió anoche, dijo Brooke, y algo en su voz se quebró. Un fallo eléctrico. Todo el lugar. Se detuvo y tragó saliva. Se ha perdido. Todo se ha perdido. La conmoción de Ray se transformó en otra cosa. Había visto esa mirada antes en el espejo. El día que Maggie se marchó,
el día que llegaron los papeles del divorcio. La mirada de alguien cuyos cimientos acababan de derrumbarse. Los hoteles están rodeados de periodistas, continuó Brooke. Donde quiera que vaya me encontrarán. Ya están escribiendo artículos. Directora ejecutiva sin hogar tras el incendio de su ático. Solo necesitaba un lugar donde nadie pensara en buscarme. Y pensaste en mí. No era una pregunta. Brooke lo miró a los ojos. Tú me ofreciste calor. Nadie había hecho eso en mucho tiempo. Penny empujó las piernas de Ray y miró a la extraña mujer con curiosidad indisfrañable. ¿Te quedas a dormir?, preguntó. Tenemos macarrones con queso. Papá hace los mejores macarrones con queso. Algo cambió en el rostro de Brooke, una suavidad que Ray no había visto en la directora ejecutiva de rasgos duros que firmaba sus cheques. Me encantaría, dijo en voz baja. Si a tu papá le parece bien. Ray miró a su hija, luego a la mujer más poderosa de la ciudad y, por último, a la olla de macarrones con queso que burbujeaba en la cocina. Pensó en lo que era apropiado, en lo que dirían los vecinos, en todas las razones por las que era una idea terrible. Luego se hizo a un lado y mantuvo la puerta abierta. Bienvenida a nuestra casa, señorita Callahan. La primera semana fue un caos. Brooke Callahan nunca había cocinado en su vida, un hecho que quedó dolorosamente claro cuando intentó hacer huevos revueltos y, de alguna manera, activó todos los detectores de humo del edificio. Nunca había usado una lavadora, lo que provocó un incidente memorable con un suéter de cachemira, agua caliente y una prenda que quedó tan pequeña que le quedaba a una muñeca. No sabía cómo doblar las sábanas. Nunca había fregado un piso, lo que a Ray le pareció una ironía oscura, dado que él se ganaba la vida fregando pisos. ¿De verdad nunca has limpiado nada?, le preguntó Ray al tercer día, mientras observaba a Brooke mirar la aspiradora como si fuera un artefacto alienígena. Tenía personal, respondió Brooke, y por primera vez parecía avergonzada. Desde que era niña, siempre había alguien que se encargaba de todo. Debe de estar bien. Ray no quería que se notara su amargura, pero así fue. Brooke lo miró con dureza. Es eficiente, dijo. No es agradable. Lo agradable es sentarse a cenar con tu hija y preguntarle cómo le ha ido el día. Lo agradable es leer cuentos antes de dormir y saber que alguien te espera cuando llegas a casa. Señaló con un gesto el pequeño apartamento, los dibujos a lápiz pegados con cinta adhesiva en la nevera, la pila de zapatos junto a la puerta, el sofá desgastado con su característico hueco. Esto es agradable, Ray. Lo que yo tenía estaba cuidado. El apartamento no estaba diseñado para 3 personas. Brooke dormía en el sofá, insistiendo en que no ocuparía la habitación de Penny, a pesar de las ofertas de Ray. Se despertaba cada mañana con un chasquido en el cuello y las marcas de los cojines impresas en la mejilla. Y, de alguna manera, parecía más viva que en aquella oficina de la esquina. Penny la adoraba. En cuestión de días, la niña arrastraba a Brooke a elaborados juegos de simulación, enseñándole las reglas de las fiestas de té y la forma adecuada de dirigirse a los peluches. Ray llegaba a casa después de su turno y las encontraba acurrucadas en el suelo, construyendo torres con bloques, coloreando dibujos o viendo dibujos animados con expresiones de concentración idénticas. Ella nunca tuvo hijos. La vecina de Ray, la señora Patterson, dijo una tarde, mirando a Brooke a través de la ventana mientras ayudaba a Penny a regar la única planta en maceta del balcón. Lo leí en una revista. Casada con su trabajo, decían. Ray no respondió. Había aprendido que era mejor no alimentar la curiosidad de la señora Patterson, pero no pudo evitar fijarse en cómo le temblaba ligeramente la mano a Brooke cuando Penny se acercaba a ella. La forma en que a veces miraba a la niña con una expresión de deseo tan intenso que Ray tenía que apartar la vista. Había una historia ahí, una herida que no había cicatrizado. No preguntó. Algunas puertas estaban destinadas a permanecer cerradas hasta que la persona que estaba dentro decidiera abrirlas. En el trabajo, los rumores comenzaron casi de inmediato. Ray y Brooke llegaban al edificio con pocos minutos de diferencia. Una mañana, una coincidencia que hizo que los rumores se dispararan. ¿Los has visto?, oyó decir a un guardia de seguridad a otro.
Venían de la misma dirección. ¿Crees que son...? Ray aceleró el paso con la cabeza gacha y el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que era un riesgo. Un padre soltero y una directora ejecutiva viviendo bajo el mismo techo. No importaba que el acuerdo fuera inocente. No importaba que lo más cerca que había estado de tocar a Brooke fuera cuando sus dedos se rozaron al pasar la sal. La gente veía lo que quería ver, y lo que querían ver era un escándalo. La citación llegó un martes. Ray fue llamado a la oficina de recursos humanos, donde una mujer de mirada aguda y sonrisa aún más aguda le informó de que se habían planteado inquietudes sobre su relación con la señorita Callahan. Tenemos una política estricta contra la fraternización entre ejecutivos y personal, dijo, con un tono que dejaba claro que fraternización era la versión educada de lo que estaba insinuando. No estoy fraternizando con nadie, dijo Ray. La señorita Callahan es una invitada temporal en mi casa. La sonrisa de la mujer de recursos humanos se amplió. Señor Hollister, usted entiende que su puesto aquí depende del mantenimiento de unos límites profesionales adecuados. Si se hiciera público que uno de nuestros empleados de mantenimiento está alojando a nuestro director general, la imagen sería la que sería. Roy sintió que algo caliente le subía por el pecho. La casa de una mujer se incendió. Necesitaba un lugar donde quedarse. Yo se lo ofrecí. Eso es todo. Sin embargo, la palabra quedó suspendida en el aire como una guillotina. Considere esto una advertencia. Ray no le contó a Brooke sobre la reunión. Ella ya tenía suficiente con el papeleo del seguro, las reuniones de la junta directiva que se llevaban a cabo por teléfono desde su pequeña sala de estar y el lento proceso de reconstruir una vida desde las cenizas. Pero ella se dio cuenta de todos modos. Algo va mal, dijo esa noche, viéndole empujar la pasta en su plato. Penny ya había terminado de comer y se había retirado a su habitación a jugar. Has estado callado todo el día, solo estás cansado, Rey. Se inclinó sobre la mesa y le tocó la mano. La primera vez que iniciaba el contacto desde que había llegado. Sus dedos eran frescos y suaves contra su piel callosa. Sé que he trastocado tu vida. Si mi presencia aquí causa problemas, no es por ti, dijo Ray, y lo decía en serio. Es por el mundo. El mundo tiene opiniones sobre cosas que no entiende. Brooke retiró la mano, pero mantuvo la mirada fija en su rostro. A mi nivel, se aprende que las opiniones del mundo son solo ruido. Lo que importa es lo que tú sabes que es verdad. ¿Y qué sabes que es verdad, señorita Callahan? Ella sonrió, una sonrisa sincera, no la ensayada de las portadas de las revistas. Sé que en 43 años nunca me he sentido más a gusto que en tu sofá lleno de bultos, comiendo pasta recocida con un hombre que se gana la vida fregando suelos. Ray sintió que algo se movía en su pecho, algo peligroso. Brooke, dijo, y su nombre le sonó extraño en la lengua, demasiado íntimo para la cuidadosa distancia que había mantenido. No soy... No tengo nada que ofrecerte. Vivo al día. Solo tengo un traje y es más viejo que mi hija. No soy nadie. Te equivocas, dijo ella en voz baja. Eres la primera persona importante que he conocido en mucho tiempo. Esa noche, después de acostar a Penny con su conejo de peluche y 3 cuentos para dormir, Ray encontró a Brooke sentada en la escalera de incendios fuera de la ventana de la cocina. El metal oxidado crujió bajo su peso, pero a ella no pareció importarle. Estaba mirando las luces de la ciudad, las mismas luces que solía contemplar desde 47 pisos de altura, ahora vistas desde el tercer piso de un edificio que había vivido mejores décadas. Ray se subió por la ventana y se sentó a su lado, en un espacio tan estrecho que sus hombros se tocaban. Ninguno de los dos se movió. Tuve un aborto espontáneo, dijo Brooke de repente, con una voz apenas audible. Hace 8 años. Gregory quería un heredero, no un hijo. Cuando perdí al bebé, me miró como si hubiera suspendido una auditoría. Ray sintió un nudo en el corazón. Brooke, lo siento mucho. No lo sientas. Me hizo darme cuenta de con quién me había casado. Un hombre que lo veía todo como una transacción. Ella se volvió para mirarlo, con los ojos reflejando el lejano resplandor de las farolas.
Por eso me divorcié de él. No fueron las aventuras, ni las mentiras, sino la forma en que me miró cuando perdí algo precioso. Y lo único que vio fue un inconveniente. Ray no tenía palabras para ese tipo de dolor, así que hizo lo único que se le ocurrió. Se acercó y le tomó la mano, sujetándola con tanta suavidad que ella podría haberla retirado si hubiera querido, pero no lo hizo. Se quedaron allí sentados en silencio. Dos personas de mundos diferentes, conectadas por el simple hecho de estar presentes. La madre de Penny se marchó cuando ella tenía 2 años, dijo Ray al cabo de un rato. Maggie quería una vida diferente, una vida más grande. Yo no era suficiente para que se quedara. Entonces fue una tonta. La convicción en la voz de Brooke lo sorprendió. He conocido a hombres multimillonarios que no tienen ni una fracción de lo que tú tienes, Ray. La forma en que tu hija te mira vale más que todos los áticos de esta ciudad. Ray sintió que algo se desbloqueaba en su pecho, una puerta que había mantenido cerrada durante 5 años. Tengo miedo, admitió. ¿De qué? De desear algo que no puedo tener. De permitirme creer que esto, señaló entre ellos dos, podría ser real. Solo soy un tipo que friega suelos. Brooke, tú vas a reconstruir tu ático y volver a tu mundo, y yo seguiré aquí, preguntándome si algo de esto sucedió realmente. Brooke le apretó la mano con más fuerza. ¿Y si no quiero volver? La pregunta flotó en el aire nocturno, frágil y peligrosa. Ray se volvió hacia ella, buscando en su expresión cualquier señal de que solo fuera el estrés, la locura temporal del desplazamiento. Pero sus ojos eran claros, firmes, seguros. Entonces quédate, dijo, y la palabra le pareció como saltar de un precipicio. Quédate todo el tiempo que quieras. Ella sonrió, y fue lo más hermoso que había visto nunca. Más hermoso que cualquier portada de revista, cualquier foto de prensa, cualquier imagen cuidadosamente seleccionada. Era Brooke, solo Brooke, y ella había elegido estar allí, en su oxidada escalera de incendios, en su pequeño apartamento, en su desordenada e imperfecta vida. Creo, dijo lentamente, que quizá quiera quedarme mucho tiempo. Antes de que Ray pudiera responder, una vocecita llegó desde la ventana detrás de ellos. Papá, señorita Brooke, he tenido una pesadilla. Se giraron y vieron a Penny frotándose los ojos, con su conejo de peluche colgando de una mano. Sin dudarlo, Brooke abrió los brazos. Ven aquí, cariño, ya estamos contigo. El enfrentamiento se produjo sin previo aviso. 3 semanas después de la llegada de Brooke, Ray abrió la puerta principal un sábado por la tarde y se encontró a un hombre de pie en su porche. Traje caro, mirada fría, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Debes de ser el encargado de mantenimiento, dijo el hombre. Soy Gregory Ashworth, el marido de Brooke. Ex marido, dijo Brooke desde detrás de Ray. Había aparecido en el pasillo, con el rostro pálido y la mandíbula apretada. El divorcio se hizo efectivo hace 18 meses, Gregory. No tienes derecho a estar aquí. La sonrisa de Gregory se amplió. Tengo todo el derecho, querida. ¿Sabes cómo se ve esto? El director ejecutivo de Callahan Industries, viviendo con... Miró a Ray de arriba a abajo con un desprecio indisimulado. La ayuda que preocupa a la Junta. Los accionistas están preocupados. Yo estoy preocupado. Ray sintió que sus manos se cerraban en puños. Detrás de él, oyó que se abría la puerta del dormitorio de Penny. Ella estaba escuchando, por supuesto. Siempre escuchaba. Creo que deberías irte, dijo Ray, con voz firme a pesar de la ira que le quemaba en el pecho. Gregory se rió. ¿Crees que puedes decirme lo que tengo que hacer? No eres nada. Un conserje que juega a las casitas con una mujer que está muy por encima de tu nivel. Es patético. Se acercó, lo suficiente como para que Ray pudiera oler su colonia, algo caro y penetrante. Déjame decirte cómo va a ir esto. Vas a empaquetar las cosas de Brooke. Vas a ver cómo sale por esa puerta. Y vas a rezar para que no te despidan antes de que llegue tu próximo turno. La voz de Gregory Brooke rompió la tensión. Esto no tiene que ver con la empresa. No tiene que ver con los accionistas. Tiene que ver con que no puedes soportar que yo haya encontrado algo que tú nunca me diste. ¿Y qué es eso?
Gregory se burló. Un apartamento pequeño y un hombre que limpia baños. Paz, dijo Brooke. Amabilidad. Un niño de 7 años al que no le importa mi patrimonio neto y un padre que me ofreció calor cuando no tenía nada. Dio un paso adelante y se colocó junto a Ray. No voy a ir a ninguna parte, dijo Gregory con el rostro desencajado. Entonces lo perderás todo. La Junta hará lo que yo les diga, dijo Brooke, porque, a diferencia de ti, yo he construido algo real. No me casé por interés. Las palabras cayeron como golpes. La compostura de Gregory se resquebrajó, revelando algo feo debajo. Os arrepentiréis de esto, dijo. Los dos. Se dio la vuelta y se dirigió con paso firme hacia un coche negro que esperaba en la acera. La puerta se cerró de golpe, el motor rugió y luego se fue, dejando solo el eco de sus amenazas flotando en el aire. Ray se quedó paralizado, con la adrenalina aún corriendo por sus venas. A su lado, Brooke temblaba levemente y trataba desesperadamente de ocultarlo. Debería irme, susurró. Tiene razón, si me quedo te destruirá. Tu trabajo, tu reputación. Brooke. Ray se volvió hacia ella. No me importa. A ti debería importarte. Tienes una hija en quien pensar. Facturas que pagar. Una vida que no incluye exmaridos multimillonarios con sed de venganza. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? Las palabras salieron más duras de lo que él pretendía durante 7 años. He sido invisible. He fregado suelos, arreglado tuberías y visto a la gente pasar como si no existiera. Y entonces se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Me viste aquella noche en tu oficina. Me viste a mí, no al uniforme, no a la placa. A mí, Ray, no voy a dejar que un tipo con un traje caro me quite eso. No voy a dejar que te lleve lejos. Extendió la mano y le acarició la cara con una delicadeza que los sorprendió a ambos. Quédate. Los ojos de Brooke brillaron. No sabes lo que me estás pidiendo. Te estoy pidiendo que elijas, dijo Ray. No entre mí y tu empresa. No entre este apartamento y tu ático. Solo elige lo que te haga sentir viva. Elige lo que te permita respirar. Una vocecita llegó desde el pasillo. Papá. Ambos se volvieron. Penny estaba en la puerta de su habitación, agarrando su conejo de peluche, con los ojos muy abiertos y preocupada. ¿El hombre enfadado va a hacer que la señorita Brooke se vaya? Brooke se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de la niña. ¿Qué opinas, Penny? ¿Debería irme? Penny negó enérgicamente con la cabeza. No, ahora eres parte de nuestra familia. Tienes que quedarte para la noche de cine. Brooke se rió, un sonido húmedo y entrecortado. La noche de cine. ¿Cómo podría perdérmela? Miró a Ray y, en sus ojos, él vio algo que no se había atrevido a esperar. Una decisión tomada. Una puerta abierta. Me quedo, dijo. Las semanas siguientes fueron un campo de batalla. Gregory cumplió sus amenazas. Aparecieron artículos en la prensa que describían a Brooke como una mujer inestable, errática, que había abandonado sus responsabilidades para jugar a las casitas con un don nadie de clase trabajadora. La junta directiva exigió reuniones de emergencia. Los accionistas pidieron su dimisión. Ray recibió una notificación de despido exactamente 4 días después de la visita de Gregory. Lo siento, le dijo su jefe, sin parecerlo en absoluto. Recortes presupuestarios. Ray vació su taquilla en silencio. 7 años de su vida reducidos a una caja de cartón con sus efectos personales. Debería haberse sentido devastado. En cambio, se sintió extrañamente libre. Brooke no lloró cuando se lo contó. Se enfadó. Durante 3 horas estuvo al teléfono pidiendo favores, moviendo hilos, amenazando con emprender acciones legales. Ray la observó pasearse por la estrecha sala de estar, con su armadura corporativa completamente puesta, y vio por primera vez a la guerrera que había construido un imperio de la nada. «Puedo conseguir que recuperes tu trabajo», dijo cuando finalmente colgó. «Puedo hacer que esto desaparezca». «No lo quiero de vuelta», dijo Ray. Brooke lo miró fijamente. «¿Qué? Ese trabajo era un sueldo, era seguridad, pero nunca fue mío». Él sonrió. Quizás ser despedido es el empujón que necesitaba para hacer qué. Aún no lo sé. Algo real,
Algo de lo que Penny pueda estar orgullosa. Brooke se sentó a su lado en el sofá, su sofá. Él había empezado a pensar en ello y le tomó la mano. Yo podría ayudar, invertir en lo que decidas hacer. No. La respuesta de Ray fue inmediata. Tengo que hacerlo yo mismo. Sea lo que sea, necesito saber que puedo valerme por mí mismo antes de poder estar a tu lado. La reunión de la junta directiva tuvo lugar un jueves lluvioso. Brooke entró en la sala de conferencias con las pruebas que sus abogados habían tardado 2 semanas en recopilar sobre la malversación de fondos de Gregory, pruebas de su manipulación de las finanzas de la empresa, documentación de las denuncias por acoso que habían sido ocultadas. Ray lo sabía porque ella había ensayado su presentación en la cocina de su casa. Penny fue su única espectadora mientras ella demolía a oponentes imaginarios. Pensó que podía destruirme, dijo Brooke cuando llegó a casa esa noche. El agotamiento y el triunfo se disputaban su rostro. Olvidó con quién estaba tratando. ¿Qué pasó? Gregory se enfrenta a cargos penales. La Junta reafirmó mi posición por unanimidad. Se quitó los tacones. Había empezado a dejarlos junto a la puerta, junto con las botas de trabajo de Ray y las zapatillas luminosas de Penny, y se desplomó en el sofá. Se acabó. Pero no se había acabado. No del todo. Porque incluso después de la caída de Gregory, incluso después del voto de confianza de la Junta, algo había cambiado. Ray lo vio en la forma en que Brooke miraba su teléfono cuando vibraba con notificaciones del trabajo, el ligero sobresalto, la vacilación momentánea antes de responder. Lo vio en la forma en que abrazaba a Penny con un poco más de fuerza durante la hora del cuento por la noche, como si temiera que la niña pudiera desaparecer. El trauma no desaparecía solo porque la amenaza se hubiera ido. Permanecía en el cuerpo, en la respiración, en los espacios entre los latidos del corazón. Una noche, Ray se despertó y encontró el lado de la cama de Brooke vacío. Habían empezado a compartir dormitorio hacía 2 semanas, después de que Penny preguntara por qué la señorita Brooke seguía durmiendo en el sofá lleno de bultos cuando la cama de papá era lo suficientemente grande para dos. De la boca de los niños, encontró a Brooke de nuevo en la escalera de incendios, envuelta en una de sus viejas camisas de franela, contemplando las luces de la ciudad. «¿No puedo dormir?», preguntó él, trepando por la ventana para reunirse con ella. «Demasiado silencio», respondió ella, lo cual no tenía sentido hasta que lo tuvo. En su antigua vida siempre había habido ruido, teléfonos sonando, asistentes revoloteando, el zumbido constante del mantenimiento del Empire. Aquí, los únicos sonidos eran el tráfico lejano y el chirrido ocasional de las viejas tuberías. «Sigo esperando que caiga el otro zapato», admitió. «Que alguien me diga que esto no es real, que tengo que volver». Ray se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. ¿Volver a qué? Al ático, a las 70 horas semanales, a las cenas con gente que me sonríe mientras calcula mi patrimonio neto. Ella se rió, pero era una risa hueca. Pasé 20 años construyendo esa vida, Ray, y ahora no recuerdo por qué. Quizás porque nunca fue tu vida, dijo él con delicadeza. Quizás era solo la vida que creías que debías desear. Brooke se volvió para mirarlo, con los ojos fijos en su rostro. ¿Cuándo te hiciste tan sabio? Más o menos cuando me di cuenta de que la felicidad de un niño de 7 años importa más que un despacho en la esquina. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. No tienes que volver a nada, Brooke. Puedes construir algo nuevo, algo que realmente te encaje. Ray se sentó a su lado y la atrajo hacia su pecho. Ella encajaba perfectamente allí, con la cabeza apoyada bajo su barbilla y el cuerpo liberando por fin la tensión que había acumulado durante semanas. «¿Qué pasa ahora?», preguntó él. «Ahora», dijo Brooke lentamente, «reconstruiré. La reparación del ático llevará meses. El seguro, los contratistas, todo». Ella ladeó la cabeza para mirarlo, pero yo pensaba, quizás no quiera volver allí. ¿A dónde irías tú? No lo sé. A algún lugar con paredes finas y vecinos ruidosos. A algún lugar con dibujos de crayón en la nevera y una abolladura en el sofá. Ella sonrió y Ray sintió que su corazón se partía.
a algún lugar que resonara con risas en lugar de silencio. Suena abarrotado, dijo Ray, tratando de mantener la voz firme. 3 personas en 74 metros cuadrados. Nos las arreglaríamos. La mano de Rook encontró la suya. Nos las arreglaríamos de maravilla. 6 meses después, Ray estaba delante de un modesto escaparate, viendo a Penny pegar la nariz contra el cristal. El letrero sobre la puerta era sencillo. Reparaciones Hollister. Trabajo honesto a precios honestos. No era gran cosa. Una pequeña tienda en un barrio obrero que ofrecía servicios de manitas a gente que no podía permitirse los grandes contratistas. Ray había tomado cada centavo de sus ahorros, combinado con la indemnización que los abogados de Brooks habían negociado con el edificio Callahan, y había construido algo propio. «Papá, ¿puedo poner el letrero en la ventana?», preguntó Penny, sosteniendo un cartel dibujado a mano que decía «Gran inauguración hoy» en letras de colores. «Por supuesto, pequeña». Ray la levantó para que pudiera pegarlo al cristal. Detrás de ellos, un coche familiar se detuvo en la acera. No era el lujoso sedán que utilizaba el chofer de Brooks, sino un práctico todoterreno que ella había comprado hacía 3 meses, declarando que ya estaba harta de que la llevaran como si fuera un paquete. Salió con tazas de café en una mano y una bolsa de pasteles en la otra. «Combustible para la mañana», anunció, besando a Ray en la mejilla antes de darle un chocolate caliente a Penny. «Gran día. No tenías que venir», dijo Ray, aunque su sonrisa delataba lo contento que estaba de que lo hubiera hecho. «Reunión de la Junta a las 10 Els. Las reuniones de la Junta pueden esperar». «Mi familia no». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. La familia aún sabía lo suficiente como para sentirse preciosa, lo suficientemente mayor como para sentirse verdadera. La señora Patterson, del antiguo edificio de apartamentos, fue su primera clienta, y llegó con una tostadora rota y una sonrisa cómplice. «Siempre dije que tenías demasiado talento para estar fregando suelos», le dijo a Ray, lo cual era una novedad para él, ya que ella se había quejado principalmente del ruido. Al mediodía, Ray tenía 3 trabajos programados para la semana. Por la noche, tenía suficiente para cubrir el alquiler del mes siguiente de la tienda. No era una fortuna, ni una ganancia inesperada, solo el comienzo de algo construido con sus propias manos. «¿Sabes?», dijo Brooke mientras cerraban por la noche, con Penny ya medio dormida en el coche. «Gané mi primer dinero de verdad solucionando problemas que nadie más quería tocar. Empecé con una filial en quiebra que todo el mundo decía que no tenía remedio». «¿Qué hiciste?». «Averigüé lo que realmente necesitaba en lugar de lo que todo el mundo suponía que necesitaba. Resultó ser bastante sencillo una vez que dejé de escuchar a los expertos». Ella miró la modesta tienda, el letrero pintado a mano, al hombre que le había ofrecido calidez cuando no tenía nada. «¿Te recuerda a alguien?». Ray se rió suavemente. «No soy un especialista en cambios radicales». «No, tú eres mejor». Brooke le tomó la mano. «Eres el hombre que vio a una directora ejecutiva destrozada y le ofreció un hogar, que se enfrentó a un multimillonario en un apartamento pequeño y no pestañeó, que fue despedido y lo tomó como una libertad». Ella le apretó los dedos. «Tú arreglas cosas, Ray Hollister. No solo tuberías y cables, arreglas cosas que importan». Condujeron a casa en un cómodo silencio, ya no al pequeño apartamento, sino a una pequeña casa con jardín, 3 dormitorios y paredes finas que les permitían oír las risas del otro. Brooks seguía manteniendo su puesto en Callahan Industries. Ray seguía trabajando con sus manos. Los periódicos acabaron pasando a otros escándalos, otras historias, pero a veces, a altas horas de la noche, se sentaban en su porche, un porche de verdad, con escalones que crujían y un columpio que chirriaba, y veían aparecer las estrellas sobre un barrio que no sabía ni le importaba nada de juntas directivas y cotizaciones bursátiles. «Papá». La voz de Penny llegó desde el interior de la casa. «Señorita Brooke, es noche de cine». Ray se levantó y le tendió la mano a Brooke para ayudarla a levantarse. «Ya has oído al jefe». Brooke tomó su mano y se levantó con elegancia, a pesar de la sencillez del gesto. «¿Sabes?», dijo, deteniéndose en la puerta.
Solía pensar que el éxito significaba tenerlo todo: el látigo, el título, las vistas. Y ahora miraba a Penny a través de la ventana, que colocaba los cojines en el sofá con elaborada precisión, preparándose para una noche de películas de animación y palomitas de maíz al microondas. Ahora sé que el éxito es tener a alguien que te espera cuando vuelves a casa. Se inclinó y le besó. No fue el beso pulido de las portadas de las revistas, sino uno auténtico. Uno que sabía a café, a satisfacción y a la promesa de días normales. Gracias, susurró ella. ¿Por qué?, preguntó él. Por bromear sobre algo que resultó no ser una broma en absoluto. Ray sonrió recordando aquella noche en su oficina y las ridículas palabras que se le habían escapado de la boca. Podrías mudarte aquí. La mejor broma que he contado nunca, dijo él. Y juntos entraron en la casa, donde las luces eran cálidas, las risas sonoras y las paredes no contenían más que amor. Fuera, la ciudad seguía brillando, indiferente a la pequeña casa con el porche que crujía. Pero dentro de esas paredes, tres personas habían construido algo que no se podía comprar con dinero. Una familia forjada a partir de encuentros fortuitos y segundas oportunidades. A partir del coraje y la bondad, a partir de la simple verdad de que, a veces, las puertas más grandes se abren con las llaves más pequeñas. Y si escuchabas con atención, más allá del sonido de los créditos de la película y las risas de un niño, y de dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico, quizá lo oyeras. El eco de un ático. Por fin en silencio, por fin en paz. Porque en algún lugar de la ciudad, en una casa que nunca aparecería en la portada de una revista, la calidez había encontrado su hogar en